No sé qué le ha dicho el jefe de departamento a ustedes sobre el grupo. No, no le he dicho nada. No, ninguno. Ok, a mí el jefe de química me dijo, ok, no, no le he dicho nada. Ok, supuestamente vamos a ser dos grupos. No sé si ya le había comentado eso él o no se lo había comentado. No. Ok, entonces ayer me estaban diciendo que vamos a ser dos grupos porque son como 115, ¿verdad? De los cuales solo están inscritos como 88 en Classroom. O sea, falta otro pequeño porcentaje. ¿No ha recibido indicaciones? Ok, yo se la voy a dar entonces. Ok, como son 115 y es tan pedagógico tener un grupo de 115, porque o sea, por las preguntas, o sea, no va a poder despejar las dudas las 115 personas. Entonces el grupo se va a dividir. Entonces van a ser, si no me equivoco, como 60 y 50 y algo. Así va a ser los grupos. Y yo le voy a dar en uno de esos grupos. El otro grupo, no sé si voy a ser yo o va a ser otro licenciado, pero hay que aprovechar el tiempo. Entonces, lo que yo le doy, se lo va a dar el otro licenciado. Entonces, para aprovechar el tiempo, le voy a dar las unidades, vamos a adelantar en la clase y si quedan conmigo en los dos grupos, qué chévere. Estamos en la misma sintonía. Ahora, si nos dividen y a mí solo me dan el grupo uno y a los que licenciados me dan el grupo 2, los que queden conmigo en el grupo uno está bien, ¿verdad? Porque llevamos en la clase y todo eso. Ahora, los que van en el grupo 2 ya van a tener una base, ¿verdad? Porque cuando el otro licenciado le pregunte qué tema hemos visto, y usted le va a decir, ah, ya vimos lo que es la teoría atómica, un ejemplo. Sí, yo también puse esa cara a Jennifer cuando me dijeron eso. Ah, ojalá que sí, Jocelyn. A mí me encantaría. Bueno, quiero que así sea y que sigamos siendo amigos, compañeros y alumnos y profesores. Sí, eso fue lo que me dijo el licenciado. Entonces, yo se los comparto a ustedes. Pero igual, o sea, si quedan conmigo, qué chévere. Vamos en la misma sintonía. Y si lo dividimos y a mí me toca un grupo y al otro licenciado de otro, es como que ya van a ir adelantados, porque cuando él le pregunte, mire, ¿y qué han visto ustedes? ¿Qué le ha enseñado el licenciado Manolo? A usted le va a decir, nos enseñó lo que es la teoría atómica y así consecutivamente. Yo, claro, con gusto yo los adopto. Yo los adopto. Pero le digo, ojalá, yo espero que si se divide, bueno, sí se va a dividir, porque son 115. Espero que yo le dé a los dos grupos. Tigre que no está de acuerdo. Ok, yo le voy a decir eso, Brenda, al jefe. Todos somos Matilda. ¿Por qué son Matilda, Edwin? Por adoptados. Está bien, José, me gustó ese chiste. Entonces, yo también, ahora hagamos ayuno. Iniciemos desde ahora. Ok, ah, ¿ya ven la presentación o todavía no le aparece?
No, no le aparece. Ok. Pensé que ya, pero no. Ok, ahorita lo soluciono. Permítame. Ahorita. Compartir. A ver si ya carga. Dice Evelyn, pero seguimos contando con su ayuda. Claro que sí, claro que sí. Menos a la hora del examen que ustedes tengan. O sea, si toque con el otro licenciado, ahí sí, a la hora del examen, si no, me lo voy a echar la ayuda. Pero antes del examen, con gusto. O si dice, mira, va, perfecto, gracias por avisarme. Así que chiste. Ah, pues sí, así es la vida, así es la vida. Bueno, entonces aprovechemos el tiempo y vamos a iniciar lo que es la unidad número 1, que se llama estructura atómicas. No sé si Alina tiene alguna idea sobre estructura atómica. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Una persona? ¿Un voluntario? Saraí, ¿qué piensa Saraí? ¿Qué se le viene a la mente? Protones y electrones, licenciado. Muy bien, protones y electrones. Sí, Diego Castillo. ¿Sí? Puede ser la forma de átomos y moléculas. Muy bien, muy bien. Átomos y moléculas. ¿Y qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? ¿Qué para usted? El átomo es la forma más básica de la vida y la molécula es el conjunto de dos elementos diferentes. Muy bien, muy bien. Ah, ¿quién me dijo eso? Quiero aprenderme los nombres. Yo, Pero voy a cambiar el cambio de diseño de la pantalla para que me salgan ustedes también. Que ver. Automático. Ok, hoy sí. Anderson fue. sí, yo No. fui. Ok. Ok. Sí, está bien. Me parece muy bien esas ideas. Bueno, dice, desde época remota los humanos se han interesado por la naturaleza de la materia. Nuestras ideas modernas sobre la estructura de la materia se basan en la teoría atómica de Dalton, del principio del siglo XIX. En la actualidad, sé que toda la materia está formada por átomos, así como dijo el compañero, que la vida estaba formada de átomos, moléculas, como dijo Anderson, e iones. La química siempre se relaciona de una u otra forma con esas especies. Una pregunta, no sé quién tiene un programa para grabar las clases. Alguien que tenga un programa para grabar. Ok, hola, Sene, dígame. ¿Usted tiene? Perfecto. La sube en Google Drive. Muy bien. Ajá. Me encanta lo que está haciendo este viaje.
Muy bien. Ah, ¿me puede mandar a mí también el enlace de YouTube? Ok, muchas gracias. Esta es mía. Ok, teoría atómica. Dice, en el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamó átomos, que significa indestructible o indivisible, es decir, no se puede destruir y no se puede dividir. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles, esta se mantuvo. O sea, imagínense qué interesante. En el siglo V a.C., o sea, sin tener internet, o sea, no hay tecnología, quizás mandaban los mensajes por palomas, no habían tantos libros como ahora que usted lo puede descargar en PDF, puede mandar la clase por link de YouTube, o sea, no existía todo eso. Había una persona llamada Demócrito que comenzó a pensar, o sea, quizás se vio la mano y dijo, ok, mi mano, pero esa mano no está formada solo de piel ni huesos, o sea, ¿de qué está formado la piel y los huesos? O sea, ajá, tiene calcio, ajá, tiene carbono, ajá. ¿Y qué más? O sea, y comenzó a pensar, pero eso es solo mi mano, pero la pared también, o sea, de estar compuesto de algo más pequeño de lo que no puede mover. Y ahí surgió la idea de algo más pequeño, o sea, en ese tiempo lo llamamos átomo, pero él no había como establecido que se llamaba átomos. Pero él sabía, o sea, él pensaba que había algo más pequeño, tan pequeño que no se podía ni dividir y no se podía separar. Entonces, en 1908, el científico inglés profesor John Dalton formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia, la que llamamos átomos. O sea, imagínense todo el tiempo que se tardó de- del año 5, del siglo V antes de Cristo hasta 1808. Imagínense cuánto años pasó para que Dalton pudiera confirmar la presencia de algo más pequeño, a lo que él llamó átomos. O sea que Demócrito tenía la idea, pues no lo podía comprobar, quizás porque no tenía un laboratorio adecuado, o sea, era siglo V antes de Cristo, o sea, no creo que así sea en laboratorio, ¿verdad? Pero él en su cabeza, no sé cómo se le ocurrió, es bien interesante. Quizás estaba viendo las nubes, no sé, y tuvo esa grandiosa idea. Pero al pasar el tiempo, ya comenzaron la quesalería para química, ya comenzaron a hacer experimentos, hasta que Dalton pudo confirmar la presencia de algo más pequeño. Es bien interesante eso de la química y la filosofía. El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. Las hipótesis sobre la naturaleza de la materia en la que se basa la teoría atómica de Dalton puede resumirse como sigue. 1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Es decir, todo lo que usted ve a su alrededor, vea la pared, vea el techo, vea las tejas o vea el cielo falso, vea la cachucha, vea el papel del calendario, vea las cortinas, vea su mano, o sea, todo está formado de átomos. Ahora, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Es decir, podemos ver ese breve video como del oro, ¿verdad? Que está como brillando. Son miles, millones, billones de partículas de oro, esas que están brillando. Pero a pesar que no sea el mismo partícula, el mismo granito de oro, pero siempre va a tener el mismo tamaño del átomo, va a tener la misma masa
y sus propiedades químicas. Ahora, la imagen de abajo es del cobre. O sea, cobre es cobre. Por el cobre que ocupan en la electricidad, ¿verdad? El mismo cobre que ocupan quizás una parte del carro. Cobre es cobre. Y como dice ahí, todos los elementos son idénticos, de la misma especie, ¿verdad? Entonces, si usted mira el microscopio, la parte del cobre, pero es un microscopio muy potente, va a poder ver la partícula del átomo. Bueno, ha de haber imágenes de eso. Y el cobre va a ser cobre en toda parte del mundo, la partícula, ya sea en China o en El Salvador. La única diferencia es que le dan forma. Por ejemplo, al oro le dan anillos, hacen relojes o, ¿qué más? Adornos. Pero el oro siempre va a ser oro. Dice, los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Como dijo Anderson, los compuestos. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presente siempre en un número de entero o fracción sencilla. Es decir, por ejemplo, esa es la molécula del agua. H2O pudiera ser esa, una representación. Entonces, lo blanco podría representarse como los elementos del hidrógeno y lo rojo puede ser el oxígeno. Entonces, cuando se unen dos elementos de diferentes especies, se hace, como dijo Anderson, un compuesto, así como es el agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, lo que es el metanol, el etanol, o sea, el alcohol que ocupan para cuando hay sangre para limpiar o el alcohol que ocupan para tomar, o sea, son compuestos, porque se ha formado de qué? Más de dos moléculas, ¿verdad? Perdón, está formado por más de dos elementos diferentes. Dice, la ley de las proporciones definidas de Post establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y la misma proporción de masa. Y ahí puse un ejemplo, el dióxido de carbono que es expulsado por un camión de basura. O sea, va a ser el mismo compuesto. O sea, si comienza el camión de la basura de la Universidad de El Salvador y se va recto en toda la Fray Felipe hasta llegar al Ivo, o sea, siempre va a ser el mismo dióxido de carbono. O sea, siempre va a tener los mismos elementos, que sería el CO2, dióxido de carbono. Así, si se analizan muestras de dióxido de carbono gaseoso obtenida de diferentes fuentes, en todas ellas se encontrará la misma proporción de masa de carbono y oxígeno. Es decir, ese mismo camión de la basura que se va de la universidad hasta la colonia Ivo, ese dióxido de carbono va a ser el mismo dióxido de carbono que ahorita, en ese momento, quizás un carro en España se está moviendo y está expulsando el mismo dióxido de carbono. Ahora dice, la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de proporciones, estamos hablando de cantidades, ¿verdad? No sé si ustedes tienen como alguna idea sobre ese término, proporciones, ya sea en la cocina o ya sea en los concentrados en la cantidad de comida que le van a dar. Por ejemplo, ayer estamos hablando sobre los pollos, ¿verdad? Ok, si no me recuerdo, hace los 6 meses, el pollo come uno proporciones uno en uno, pero ya Pero cuando ya, tiene semanas, más cuando de, tiene más de, dígame, dígame, 6 semanas, dijeron ayer. 6 semanas, ¿verdad? Ok, entonces de 0 semanas a 6 semanas, el pollo comería las proporciones de uno en uno, ¿verdad? O sea, come normal, digamos. Pero después de las 6 semanas, comenzaba a comer más. Entonces la proporción ya no sería uno en uno, sería las proporciones uno en dos, creo. Uno en dos, o sea, se duplicó. Entonces a eso se refiere a proporciones. Es como
la cantidad de que se va a duplicar. O sea, 1 en 1 significa que lo mismo. 1 en 2, que si no me equivoco, se va duplicando. 1 en 10, o sea, significa que sería 10 veces más. Entonces, eso, el término de proporción se va a ocupar también en lo que en los átomos. Porque podemos ver la imagen, dice, ley de proporciones múltiples. El color gris dice que el carbono, el blanco, el hidrógeno, pero no lo ocupan. Bueno, centrémonos en lo que ocupan. El rojo dice que es oxígeno. Ok. Y el celeste, que de la N, es el nitrógeno. Ok. Dice, compuesto. En el primero dice óxido nitroso. Ok, lo de la nomenclatura no se preocupen, porque lo vamos a ver hasta el final del... No, al final de esa unidad creo que lo vamos a ver. Bueno, ahorita no se preocupen por esos términos. Por ejemplo, óxido nitroso. ¿Cuántos elementos tiene de nitrógeno? ¿Cuántas chibolitas celeste tiene? 2. Perfecto. ¿Y de oxígeno? ¿Cuántos Uno. círculos? 1. 1. Ajá. Entonces significa que el nitrógeno, hay más nitrógeno, ¿verdad? Entonces sería la proporción 2 en 1, porque hay 2 de nitrógeno y hay 1 de oxígeno. Ahora, si un compuesto tuviera 5 nitrógenos y 2 oxígenos, ¿cómo sería la proporción? 5 en 2. 5 en 2. 5 en 2, muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice óxido nítrico. Tiene un círculo celeste y un círculo rojo. O sea, tiene un nitrógeno y un oxígeno. O sea, tiene 1 y 1. Entonces la proporción va a ser 1 en 1. Ahora, en el siguiente ejemplo dice dióxido de nitrógeno, donde dice que tiene 2 círculos rojos y un círculo celeste, ¿verdad? Que es el de nitrógeno. Entonces la proporción va a ser que tiene 2, exacto, 2 en 1. Muy bien. ¿Entendieron esa parte de proporciones? Sí. Va, perfecto. Sí. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, según esa ley, si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combinan con la masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. Diferentes compuestos conformados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase. Porque veamos, o sea, ambos, en ese ejemplo, ambos tienen, tienen nitrógeno y ambos tienen oxígeno, ¿verdad? Pero la única diferencia va a ser la cantidad que tiene. Porque ya vieron, oxígeno y nitrógeno, solo eso hemos ocupado. Al inicio el nitrógeno tenía 2, 1 y 1. Y el oxígeno tenía 1, 1 y 2. Pero al combinarlo son diferentes. A eso se refiere. Ok, dice, la regla número 4 dice, una reacción química implica solo la separación, ¿verdad? Combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de lo mismo. Ajá. Pregunta de examen. Bueno, tiene de verdadero y falso. Yo le puedo poner, los átomos se pueden destruir. ¿Es falso o verdadero? Falso. Falso. Exacto. Y los átomos se puede separar, combinar y se puede reordenar los átomos. Verdadero. Verdadero. Exacto. O sea, se puede separar, se puede combinar y se puede reordenar. Así como en ese ejemplo, o sea, hay agua y agua. Esa es la molécula. Entonces, la primera imagen que hizo
ahorita, mira, se movió. separó. Se Ajá. separó. Ajá, se separó, ¿verdad? Y se fue a combinar. Exacto, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Ok, todo bien, me imagino. Que ver un mensaje. Sí, Adriana Alicia, díganos. ¿Cómo fue la pregunta que hizo de que nos iba a salir en el examen? Que nos podía salir. A eso de si se podía un átomo separar, combinar y reordenarse. Aquí Ya. y Sí, si sí. un átomo se puede destruir No, y no se puede destruir, ¿verdad? no. Ok, gracias. A ver. Sí, Elisa Nicole. Mire, como ahí estábamos viendo como los numeritos, ¿verdad? Esos todavía venían siendo parte de la ley de proporciones múltiples. ¿Cuál? ¿Esa? Las que estaban, ajá, como los numeritos, ¿verdad? Entonces ahorita ya entraríamos a otra ley. Sí, esa sería otra ley. O sea, que no se puede separar, perdón, que sí se puede. Dice, una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento. Pero lo que usted dijo de las proporciones siempre se mantiene. Pero si Porque viene aquí siendo el parte agua, de ¿cómo la sería? ¿Qué de proporciones sería proporciones de múltiples. 2 en 1. 2 en 1? Sí, o sea, son diferentes leyes, pero siempre se aplican. Como se dijo, la de proporciones. Aquí siempre se va a mantener. O sea, la proporción va a estar en todo. Ajá. Vaya, No hay gracias. problema. No sé si le despejé la duda. Sí, creo que sí. O sea, como la regla número, o quizás se confundió por la imagen que puse. No. Es que como yo estaba poniendo así 1, 2, 3, 4. Entonces como veo que ahorita la diapositiva que acabo de poner ya no tiene número, por eso le pregunto si es otra ley. Sí, ya entendí. Quiere decir si es la 5 o cambia de ley. No. Esa sería la cuarta. La tercera, ¿cuál es? Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. O sea, la ley de las proporciones está en la regla número 3. Ajá, Va, ya. Gracias. ajá. Se sabe. Entonces, ya que sabemos la ley de proporciones, que la número 3, la número 4 es esta, separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Y siempre en el número 4 está esto, lo que es la ley de la conservación de la masa, la cual establece que la materia no se crea ni se destruye, debido a que la materia está formada por átomos que no cambian en una reacción química. O sea, el átomo no cambia. Puede tener un átomo, vas a hacer otro compuesto, pero sigue siendo el mismo átomo. La brillante idea de Dalton sobre la naturaleza de la materia fue el principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX. ¿Por qué? Por ejemplo, está el metano, ¿verdad? CH4. Tiene carbono, tiene hidrógenos y está el oxígeno, ¿verdad? Dos moléculas de oxígeno. Ahora, o sea, no lo voy a hablar por el nombre, del compuesto, lo voy a hablar por el elemento. Ok, hay carbono, hay hidrógeno y oxígeno. Se combinaron, o sea, ese fue el reactivo, el producto. ¿Qué pasó? Se combinó.
¿Y qué es lo que se mantiene? Se mantiene el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. O sea, no salió un nitrógeno, no salió un cloro así de la nada, ¿verdad? No sé si me entienden esa parte. O sea, los elementos que están en el lado reactivo van a estar en el lado del producto. No van a poner, por ejemplo, un cloro ahí en el producto. No se puede. Y si hubiera un cloro en el lado del reactivo, o sea, del lado izquierdo de la reacción, lo que está al lado izquierdo es reactivo. La flecha está indicando que se está produciendo algo, que es una reacción directa. Y lo que está al lado derecho se llama producto. Ajá, entonces así quedaría, los mismos elementos. Y si se dan cuenta, sumemos los elementos. ¿Cuántos carbonos hay en el lado reactivo? En el lado izquierdo, ¿cuántos carbonos hay? 1. Perfecto. Carbono, ¿Y a la derecha? 1. 1. Ya vieron. ¿Cuántos hidrógenos hay al lado del reactivo? 4. 4. ¿Y en el lado del producto? 4. 4. ¿Cuántos oxígenos hay en el lado del reactivo? 2. 2. Ok, ahí se multiplican. El número que está entero se multiplica por el subíndice. 2 por 2, 4. 4. 4, ¿verdad? Ok. En la primera molécula del producto, ¿cuánto oxígeno hay? Ahorita se la pongo. Permíteme. Ok. Aquí, ¿cuántos oxígenos hay? 2. 2. ¿Y cuánto oxígeno hay aquí? 1. 1. No. Ajá, hay uno aquí, ¿verdad? Pero recuerden, el número entero que está adelante del compuesto nos está indicando que hay 2 moléculas de ese elemento. Por ejemplo, aquí dice que hay 2 moléculas de agua. Y aquí está el agua, mire. Esa es la molécula del agua. Esa es la molécula del agua. ¿Por qué? Porque tiene, lo rojo sería el oxígeno y lo blanco es el hidrógeno. O sea que hay 2 moléculas de agua. Entonces, si una molécula de agua tiene un oxígeno, una molécula de agua tiene un oxígeno, 2 moléculas de agua, ¿cuántos oxígenos tiene? 2. 2. Ahora, si sumamos el 2 oxígeno de aquí y el 2 de oxígeno de aquí, ¿cuánto nos da? 4. 4. Exacto, el mismo número que está en este elemento, que es el oxígeno. Entonces, ahí se mira lo que es la ley de conservación de la masa. Siempre va a tener, o sea, no se va a destruir ni se va a... No se puede destruir, o sea, no es que en un lado va a tener 5 oxígenos y en el otro lado va a tener un oxígeno. No se puede. Porque hay una ley de conservación de la materia, de la masa. No se crea y no se destruye. Recuérdense eso. ¿Alguna pregunta? Ok, ahorita veo el chat. Sí, hola Elisa, Nicole. No, Magman Ríos. Vi que levantó la mano. Buenos días. Sería tan amable de volver a explicar quizás un poquito más porque eso a mí me cuesta bastante. No sé si nos podría volver a explicar un poquito más como para que me quede más claro porque eso sí realmente yo
casi no lo entiendo. Sí medio entendí, pero quizás como para reforzarlo un poquito más, para no quedar así tan perdida, digámoslo así, ¿verdad? Por Claro, favor. con gusto. Gracias. ¿Qué parte le gustaría? ¿O todo? Es que eso, no, bien. Entendí que lo rojo del oxígeno, el blanco del hidrógeno, como la explicación de cuando se debe de sumar, el que no entiendo mucho ya es, digamos que cuando se dice CO2 más 2H2, así no sé, esa explicación, como la Ok, sumatoria, digámoslo así. ok, está bien. Gracias. Bueno, ya sabe, un gusto. Mire, lo que aquí se está viendo es la conservación de la masa. O sea, ¿qué ejemplo le puedo dar? Va, ok, escúchenme. Digamos que usted va a cocinar. ¿Le gusta cocinar? Sí, Va. Usted puede hacer huevos picados. sí, Ok, ¿cuántos huevos hace para el desayuno, para usted? yo como poco uno me como. Vaya, tiene un huevo, ¿verdad? Y lo cocina, ¿verdad? Ese es reactivo, lo cocina, ¿verdad? Y todo eso. Sí. Y no sé si le pone sal, no sé qué más le pone. ¿Qué más le pone? Sí, me gusta agregarle chile, tomate, cebolla, la sal. Va, chile, tomate, cebolla, ya me dio hambre. Ok, entonces eso pongámoslo en el lado del reactivo, para que me entienda. Entonces viene y ese es el lado reactivo. Entonces lo comenzó a cocinar a su manera, ¿verdad? Entonces en el lado del producto, ¿qué es lo que le tiene que quedar? ¿Cuánta cantidad de huevos le tiene que estar en el lado del producto? ¿Cuánto le quedó? ¿Le quedó un huevo o le quedaron dos huevos? Siempre el huevo. Un huevo, ¿verdad? Sí. Ok, pongamos que le partió un cuarto de tomate, porque le gusta el tomate, o sea, ¿cuánto le va a quedar en el producto? ¿Cuánto en el resultado final, cuánto va a haber de tomate? Un cuarto. Un cuarto, ok. A eso se le llama conservación de la masa. Lo que está en el lado del reactivo va a estar en el lado del producto, porque la materia no se crea ni se destruye. Ahora, ¿qué pasa si usted, por, qué ver, salió porque tocaron el timbre y cuando regresó el huevo se le quemó? El huevo sigue siendo huevo, ¿no? Solo que está quemado, Sí, ajá. ¿verdad? O sea, es conservación de la materia, no se crea ni se destruye. Entonces, solo que ese huevo ya no lo vamos a comer, ¿va? Porque ya le quedó como que bien tostado, ¿va? Solo se transforma, exacto, me dice Claudio, solo se transformó, o sea, así es la vida, ¿va? Hay cosas que se Ah, ya. transforma y hay que aceptarlo. Entonces, en esa imagen que le pongo, no que todo lo rojo va a ser oxígeno, no, o sea, yo le puedo poner un color verde. ¿Qué color le gusta? El amarillo, supongamos. Ah, ya Yo le entendí. puedo, Ujú. ajá, le puedo poner un color amarillo porque a mí me gusta el amarillo, un ejemplo, para el oxígeno. Y el carbono yo quiero un color azul. Ah, Ajá, ya. no es que ya se ha establecido eso. Ah, ya entendí. Gracias. Vaya, sabe. Hola, Melkin. Sí, licenciado, una pregunta, si la materia no se crea ni se destruye, significa que siempre ha existido. Qué buena pregunta, sí. Siempre ha existido. Porque, va, mire, han caído rocas, obviamente del espacio, ¿verdad? Y tiene elementos como el carbono y el nitrógeno del espacio. Ahora, nosotros estamos compuestos también de carbono en su porcentaje, ¿verdad? Y tenemos también un poco de nitrógeno en nuestro cuerpo, en porcentaje.
no voy a creer que el 100%, no, que a 0.00001% tenemos de nitrógeno. Entonces, la roca que han caído del espacio, la han analizado y estamos nosotros formados también de esos elementos. Nosotros estamos formados de esos elementos o la roca está formada de nuestros elementos, ahí como usted, como usted lo quiera ver. Pero todos estamos formados del mismo elemento, Melkin. No sé si tiene otra pregunta o si le contesté su pregunta. No, no, está bien, muchas gracias. Ya sabe. Y la vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Ahí está todo. Equilibrio. Porque si se dan cuenta aquí hay un equilibrio. Porque hay el mismo número de carbonos en el reactivo, el mismo número de carbonos en el producto. Tiene el mismo número de hidrógeno en el reactivo, los mismos en el producto. El oxígeno, el mismo reactivo y el mismo producto, las mismas cantidades. Entonces, la vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Entonces, eso usted lo puede aplicar a todo lo que usted quiera en la vida. Me cayó un mensaje, que ver. No, Vanessa se está conectando. Entonces, la vida es una reacción química, debe haber un equilibrio. No solo va a pasar estudiando todo el día y no va a hacer el oficio en la casa o no va a salir a comer de su cuarto. No, ¿verdad? O sea, también tiene que equilibrar. Así como estudia, así va a trabajar, así va a ser un equilibrio para ir al gimnasio o para salir a darle de comer a los animales o salir a regar o si va a ver el novio o la novia. O sea, todo tiene su equilibrio. Ni mucho de acá, ni poco de acá, ni lo contrario. O sea, todo tiene su tiempo y su momento. Ok, entonces terminamos lo que es esta presentación. Le voy a poner la siguiente. Entonces, ahorita vimos lo general, ¿verdad? A ver, ¿quién es el científico de la teoría moderna del átomo? ¿Cómo se llamaba? John Dalton. Perfecto, muy bien. Ok, vamos a ver lo que es siempre la unidad 1, ¿verdad? Ese subtema se va a llamar estructura del átomo. Y siempre es la unidad número 1. Dice, bueno, si ven ustedes en su tabla periódica, va a estar formada por un número atómico, ¿verdad? Que está del 1 al 118. Dice, el número atómico es el número de protones en un núcleo. Los átomos de diferentes elementos tienen números atómicos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que el número que tiene cada elemento... No está compartiendo la pantalla, Lick. Lo siento, gracias por avisarme. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, entonces, si ven su tabla periódica o se recuerdan de la tabla periódica, cada elemento tiene su número, ¿verdad? Atómico. El hidrógeno es el 1 y así consecutivamente. Pero, ¿qué significa eso? O sea, como alguien, el hidrógeno se descubrió primero, le voy a poner número 1.
el oxígeno se descubrió después, le voy a poner número 2. No, o sea, no fue que se pusieron números por el orden de descubrimiento. No, no fue por eso. Entonces, ¿por qué se le puso ese número? Y dice, es el número atómico, es el número de protones en un núcleo. Los átomos de diferentes elementos tienen números atómicos distintos. Es decir, por ejemplo, ese carbono tiene el número atómico 6. ¿Qué es lo que significa ese número 6? Que tiene 6 protones. Y aquí le puse esa ecuación para que se le quede más rápido. Entonces va a tener, dice, Z va a ser igual al número atómico, que es el mismo que el número de protones, que es el mismo del número de electrones. Es decir, que el número atómico es lo mismo que los protones y es lo mismo que los electrones. El número, ojo, en ese caso, que es un elemento normal, hay isótopos que ya lo vamos a ver, pero en ese un elemento normal así va a ser. Entonces, el carbono tiene el número 6, significa 6 protones. Es decir, que el oxígeno puede tener el número 6 también, o no puede tener el oxígeno número 6. ¿Qué piensan ustedes? ¿El oxígeno puede tener el número 6 como número atómico? Yo pienso que no, Lick, Yo pienso que no, Lick. A ver, ¿por No. qué? porque cada elemento de la tabla periódica tiene su propio número. Exacto, tiene su número de protones, número atómico, número de protones, número de electrones. Muy bien. Uy, wow, pero imagínense, o sea, para comenzar, ¿cómo descubrieron cada elemento? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Y cómo supieron que lo estaban descubriendo? Lick creo que acaba de temblar, si no me equivoco. Ah, en serio, no, pero Sí. aquí no he sentido nada, Diego. ¿Por dónde vive? Bueno, yo vivo en Santa Ana. Yo también sentí lo mismo, pero Pero pensé pues, que estaba variada. Wow, no sentí. Yo que estoy sentado aquí en lo fresco, en el suelo. En La Aguachapán pared de mi tembló cuarto se también. movió bastante. En Aguachapán tembló. No, pero tranquilo, tomemos la calma. Bien fuerte temblor, dice. No sentí tampoco, dice Melkin. Sí, Yo creí aquí que en Santa Ana, el no. hombre. Sí, lo sentimos en Santa Ana. ¿Sí lo sintió, Jenny, en Santa Ana? Sí, Lick, sí, muy sí. fuerte. No, pero tomemos la calma, vean a su alrededor. No se cayó, no se arrojó su pared, ¿no? ¿O sí? Si se arrojó, hay que salir, va. Pero si no se arrojó, es como que tengamos la calma. Esperemos que ya no vaya a temblar, aunque vivimos en un país que tiembla cada rato, ¿verdad? Ok, sí, creo que ya pasó. ¿qué pasó, verdad? Vaya, entonces dijimos que cada elemento iba a tener su número único de protones, su número único de electrones y su número único atómico, ¿verdad? Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? En todo. Bueno, casi en todo hay un pero. Ok, pero hay algo llamado isótopos. ¿Y qué son los isótopos? Dice, son átomos del mismo elemento o un número diferente de neutrones. Ah, ¿y qué significa eso? A ver, ahí dice, mire, carbono número 12, carbono número 13 y carbono número 14. Ok, en su tabla periódica, ¿qué número atómico tiene el carbono? 6. 6. Ok, aquí dice, mire, lo como morado o azul va a ser los electrones, lo rojo los neutrones y el
celeste, perdón, verde o amarillo, va a ser el protón. Ajá, entonces dice que tiene 6 normalmente, ¿verdad? Entonces sería ese quizás, ¿verdad? Porque tiene, si usted dice que tiene 6 en su tabla periódica, un átomo normal de carbono, entonces sería 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones. Así sería un átomo normal. Ah, pero hay algo llamado isótopo. ¿Y qué es el isótopo? Significa que va a tener el mismo electrón, pero el neutrón va a ser diferente. ¿Alguna pregunta? Porque si se dan cuenta, o sea, en la chibola, el círculo celeste tiene el mismo 666. En el protón tiene el mismo número, ¿verdad? Mismo número, mismo número, mismo número. Ah, pero ¿qué pasó con el neutrón? Aquí tiene un 6, aquí tiene un 7 y tiene un 8. ¿Qué quiere decir? Que va a... Dígame. Hola, Melke. Nunca se ha dado un caso de que tenga diferente número de protones o simplemente es diferente número de neutrones. Solo va a ser los neutrones, Melkin. Hola, Diego. Vi que activó el... Ah, ok. Ok, ¿alguna pregunta? Solo eso sí tienes que aprender. Los neutrones. Hola, Evelyn. Sí, es que ya no entendí lo de la tabla periódica por las interrupciones. Lo del número atómico. Que si podía ser igual que el oxígeno o algo así. Ajá, eso estaba explicando, pero por las interrupciones yo no entendí. ¿Podría volver a explicar, por favor? Claro, con gusto. Ok, dijimos que el número atómico va a ser el mismo número de protones y va a ser el mismo número de electrones. Entonces, cada elemento va a tener su único número de atómico, es decir, va a tener su número único de protones y su número único de electrones. Siempre. Entonces, el carbono no va a tener el mismo número atómico ni de protones ni de electrones que el oxígeno. Jamás. O sea, cada quien tiene su número. ¿Y cómo descubrieron eso? Wow, he de tener respeto a esos científicos que pasaron toda su vida descubriendo esto, para que ahora nosotros lo estemos usando. Es de admirar bastante. No sé si le despejé la duda. Sí, que ese número nunca se repite. Exacto, Evelyn. Hola, Magman. Licenciado, disculpe, solo me podría aclarar, así como estaba explicándolo, los azules eran neutrones, electrones, eso es así, me lo podría explicar los colorcitos de eso. O sea, no es por el color, como usted decía, pero sí me interesa para saber la definición que los 6, el rojo cambia, decía usted, ¿verdad? Se podría cambiar, pero no me acuerdo qué fue lo que dijo, cómo se llamaba. Ay, disculpe. No, no se preocupe, mire, aquí abajo está. Yo le voy a pasar las diapositivas. Ahora. Sí, es que casi no se ve, no sé cómo se ve en el teléfono, por eso se me dificulta un poco. Sí. Pero Gracias. no se preocupe, se la voy a mandar. Ok, los isótopos habíamos dicho que son átomos del mismo elemento. O sea, en este caso, los tres son carbonos. Pero la única diferencia va a ser el número de neutrones. Es lo que está en medio, ¿verdad? El color rojo, esos son los neutrones. Entonces, si se dan cuenta, el mismo número de electrones y el mismo número de protones. La única diferencia va a ser el número de neutrones, que va a ser 6, 7 y 8. Es la única diferencia. Entonces, cuando hay una diferencia en el número de neutrones, se le va a llamar isótopos. Okay, Gracias, licenciado. Sí, gracias. ya sabe, Magma, es un gusto. Hola, Ana Jocelyn. Lick, y
aunque es diferente, tenga un número diferente de isótopos, siempre sigue siendo el mismo elemento. Eso no lo hace cambiar. A pesar que tienen diferentes números de neutrones, sigue siendo el mismo elemento. ¿Por qué? Porque aquí dice, mire, ojo, ojo, número de protones y número de electrones, dice acá, ¿verdad? Pero no dice nada de los neutrones. Solo dice protones y electrones. Entonces, protón y electrón. Ok, mire, el electrón, el color, lo estoy señalando con el dedo. Ok, el celeste es el electrón y el verde el protón. O sea, según esa regla, debe tener el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿verdad? Si nos vamos acá, es cierto, porque los círculos azules y los círculos verdes tienen el mismo número, todos son 6, ¿verdad? Entonces ahí está diciendo que es el mismo elemento, que sería el carbono. O sea, siempre sigue siendo carbono. Pero cuando usted hace la ecuación, sale que el neutrón es diferente. Entonces, si no es el mismo número de electrón y protón, significa que es un isótopo. No sé si le despejé la duda a Ana Jocelyn. Sí, gracias, Luis. Ya sabe, es un gusto. Hola, Wendy. Sí, licenciado, ¿me podría dar un ejemplo de un isótopo? Otro ejemplo de isótopo. Sí, exacto. Quiero ver. Creo que también, con el hidrógeno sucede lo mismo. El hidrógeno, que hay uno que tiene 0, creo, 0 neutrones, si no me equivoco. Hay otro hidrógeno que tiene un neutrón, pero tiene los mismos electrones y los mismos protones, que sería 1. No sé si le dejo la duda, Wendy. Sí. Muchísimas gracias. Ya sabe. Ok, dice, ¿cómo se va a hallar el número de la masa de un elemento? Aquí sabe el ejemplo que le dije del hidrógeno. Dice, ¿cómo se va a hallar el número de la masa? A ver, eso tiene que copiarlo en su cuaderno. Dice, el número de protones más el número de neutrones nos va a dar el número de la masa. Y el número atómico más el número de neutrones nos da el número de la masa. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que, vean, el número atómico es lo mismo que el número de protones. Entonces, al sumar los números de protones con el número de neutrones, es lo mismo que sumar el número atómico y el número de neutrones. Todo esto para que hallar el número de masa. El número de masa. Dice, el número de masa es la suma del número de protones y de neutrones de un átomo, debido a que un átomo es eléctricamente neutro. Contiene un número igual de electrones y de protones. Entonces ahí está representado, miren, la parte de arriba que tiene digamos, el elemento X, es un supuesto, ¿verdad? Lo que está en el literal A se va a llamar número de masa. O sea, el número que sea arriba va a ser el número de masa. Y abajo el número atómico, la Z. Entonces, ¿el número atómico qué es? El número atómico, mira, el número que ya tiene en la tabla periódica cada elemento. O sea, cada elemento tiene su número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno, mira, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno según su tabla periódica? 1. 1. Por eso los 3 hidrógenos tienen el número 1. Porque el número atómico, o sea, eso, si tiene otro número atómico, es porque es otro elemento, no es porque sea el hidrógeno, es otro elemento.
Pero aquí todo tiene 1. Por ley, todos son hidrógenos. Pero puede hacer que el hidrógeno tenga diferente número de masa. Como vemos ahí, tiene 1, 2 y 3. Entonces, cuando el número de la masa y el número atómico es 1, se va a llamar hidrógeno, lo que conocemos normalmente. Pero si el número de la masa tiene 2, ya sería un deuterio. Y si tiene un número 3, se va a llamar tritio. Dice abajo, el número de la masa es la suma del número de... ya lo había leído, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí lo que lo tienen que escribir en su cuaderno es eso. Miren, el número de la masa y el número atómico. El número que está arriba va a ser el número de la masa, el de abajo va a ser el número atómico y X va a ser cualquier elemento. Con esto se van a basar para hacer los ejercicios. Perdón. Y eso solo fue la introducción. Ahora vamos a ver más en sí lo que es la estructura del átomo. ¿Podría pasar a la página anterior porque estaba copiando y no alcancé? No se Gracias. preocupe, yo le voy a mandar la diapositiva. Ahora se la mando. Ok, gracias. Ya sabe. Ok, estructura del átomo. Ok, dice. Ahí está el elemento del neón, mire. Normalmente así se está moviendo. Lo que está en los círculos, en los dos círculos grises, digamos, son los electrones. En medio va a estar el núcleo y el protón. Dice, con base en la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Dalton describió un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Es decir, que ese neón no puede usted y lo va a partir, o sea, con un láser y me va a decir, ese mi neón tiene solamente 5 electrones y aquí tengo otra partícula, otro elemento de neón, tiene 5 electrones también. No se puede. Neón, así como en la presentación pasada. Oro es oro, ya sea si es reloj, ya sea que sea anillo, si está en Estados Unidos, oro es oro. Ya que lo van bajando en la calidad y es diferente. De 14 quilates, de 8 quilates, pero oro es oro, ¿verdad? Oxígeno es oxígeno. Mire, yo soy en Santa Ana, alguien está en Aguachapán, oxígeno es oxígeno, ¿verdad? Y dice, sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas aproximadamente en 1850 y que continuaron hasta el siglo XX, demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna. ¡Wow! Un átomo algo tan pequeño tiene una estructura en el interior. Es decir, está formado por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Ok, ¿cómo se pueden llamar las partículas que están adentro de un átomo? Subatómica. Subatómica. Subatómicas. Muy bien, subatómicas. Y dice, esas investigaciones condujeron al descubrimiento de 3 partículas. ¿Y cuáles serían? El electrón, el protón y el neutrón. Y esa es la imagen. El electrón va a ser lo que rodea. Voy a poner, quiero ver cómo me veo en la cámara. Ok, aquí está el átomo, ¿verdad? Aquí voy a poner, aquí el átomo. Bueno, mejor es ese tapón rojo. Entonces, esto va a ser el neutrón y el protón. Ahora, va a haber algo
que va a estar aquí, mire, rodeándolo. A eso se le va a llamar electrón. Esto se va a llamar protón y neutrón, y lo que lo rodea se va a llamar electrón. Ahora, veamos el electrón. Ok. El hidrógeno, ¿cuál es su número atómico? 1. Por ende, su número de protones y de electrones, ¿de cuánto va a ser? De 1. 1. Siempre de uno. Sí, Siempre de uno. Ok. Entonces, así como vemos en el ejemplo, mire, solo está, vamos a poner, me quiero ver en la cámara, mira, el rojo va a ser el interior, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Ya me olvidó. El protón, El ¿verdad? núcleo, el Y el protón. neutrón. El neutrón. Y aquí lo que está girando, solo uno es, ¿verdad? Va a ser el electrón del hidrógeno. Y dice, en la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. O sea, de 1890. La información obtenida por esas investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar ese fenómeno, se utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos utilizados en los televisores. Y ahí está la figura, ¿verdad? Dice que figura número 2.3 dice, son tubos de rayos catódicos con un campo eléctrico perpendicular a la dirección de los rayos catódicos y un campo magnético externo. Los símbolos N y S denotan los polos norte y sur del imán. O sea, ocupan un imán, ¿verdad? Los rayos catódicos golpearán el extremo del tubo en el punto A en presencia de un campo magnético, en el punto C en presencia de un campo eléctrico y en el punto B cuando no existan campos externos presentes o cuando los efectos del campo eléctrico y del campo magnético se cancelan mutuamente. Y esto también es lo que se utiliza, dice ahí, para los televisores. Me imagino que era más para los televisores de antes, ¿verdad? Lo de la caja. Lo de ahora no sé, exacto, de lo antiguo, ¿verdad? No sé si lo de ahora hayan la tecnología avanzada y ocupan de eso. De electricidad sí no sé mucho. Desde ya le digo, de que se ha hecho un televisor, un teléfono, una computadora, ese sí no es mi campo. Pero lo que sí le puedo decir que lo que estudiaron los elementos ocuparon lo que es ese tubo, ¿verdad? Y lo que antes ocupaban también para las televisiones. Dice, las partículas con carga negativa se conocen como electrones. Véanlo. Todo lo que sea negativo va a ser un electrón. Lo positivo, ¿cómo cree que se llamaría? Protones. Protón y neutrón. Muy bien. ¿Y lo verde, cómo cree que se llamaría? Neutrones. Neutrones. Neutrones, exacto. Tienen carga neutra. Exacto. Neutrones tienen carga neutras. Neutrones neutros. Los protones tienen cargas positivas y los Los electrones protones. negativas. Exacto. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí con la clase de ahora. Nos vamos a ver hasta el día jueves. Miércoles todavía no, porque no hemos terminado la unidad. Hasta que terminemos la unidad, nos vamos a reunir exacto, para la discusión. Pero hasta que terminemos la unidad. Mientras tanto, todavía no. Entonces nos vamos a ver hasta el jueves
quiero ver la... Somos 91. Ok. Entonces voy a pasar lista, permítanme. Voy a pasar. Otra vez con el Voy a punto. poner- Sí, se voy a poner lista. Ok, sí, todos pongan Lick, el ¿usted punto. se va a encargar de hacer los grupos o de la de la institución? ¿Cuál grupo, Amanda? ¿O de cuáles? ¿Lo de la Los grupos, exposición? no, los grupos que como nos Ah, van a Evelyn, dividir. Sí, nos van a dividir. Porque somos muy grandes el grupo No, de 100 y algo. pues sí lo van a dividir, pero creo que eso va a ser menos que el jefe de veterinaria. Ayúdame con el punto El otra vez. encargado. Licenciado, Entonces, yo... aún no sé. Dígame, Damaris, Ari. Presiona. ¿me mandó el correo? Sí, tengo problemas para entrar a... Ya lo había puesto. Aquí. Punto. ¿Tiene problema para qué? Para entrar al Classroom, ¿verdad? ¿A dónde le Sí, para entrar a la aula. Pero no... Acá, te vas acá, presionas aquí. Espere, Damaris me mandó... Ahorita voy, Jenny. Damaris me mandó el correo, porque me levanté temprano, pero no me llegó. No sé si me lo mandó a otro correo. Si No, a quieres, se lo Classroom sí escribo podemos aquí entrar. en el chat o Lo si que lo no tenemos quiere. institucional. Sí. Porfa. No, porque en Classroom van a ocupar el correo personal por el momento, ¿verdad? Ok. Pero yo no lo entendí bien, Damaris. Me mandó el correo. Sí, se lo mandé. Pero fíjese que no me ha llegado. ¿Cuál es el correo que utilizó para... O sea, ¿cuál es mi correo? Espérame, ahorita voy a ver eso. Es manolo.echeverria@udes.edu.sb. Ahorita verifico. Licenciado, usted haga todo lo posible para que los dos grupos queden con usted. Vaya, está bien. Está bien, claro. Sí, voy a intentar hacer todo lo que pueda, de verdad. Porque sí, me encantan ustedes porque participan y son bien puntuales. Licenciado, disculpe. Fíjese que mi correo aparece otro nombre, Dígame. pero ahí le especifiqué en el... Estoy viendo que la lista se pasa con un punto, ¿verdad? Pero fíjese que yo no había podido entrar porque tuve problemas ahí en planes especiales hasta ayer. Todavía en la tarde tuve problemas para entrar en la clase de ayer en la tarde. Pero supuestamente ya voy a poder entrar bien. Y no había podido entrar a sus clases, o no sé si... Porque algunos dicen que no han recibido como clase, no sé cómo. Pero sí me había costado un poco y por eso es que no había asistido yo, ¿verdad? Ahí, para que me tengan en consideración eso. Vale, está bien. Lo único que sí le voy a pedir es que se tienen que poner los dos nombres y los dos apellidos para la asistencia y para subir notas sea más fácil para mí. Sí, lo que pasa es que me cuesta porque por el teléfono, como me pide un correo y ya tengo muchas cosas ahí, ¿verdad? Entonces no puedo solo cambiarlo y no sé, se me complica un poquito a mí. No, el correo siempre va a ser el mismo. Solo ahí en los compañeros en el grupo mandaron cómo tienen que hacer para cambiar el nombre del usuario, no el correo. El correo va a ser el mismo. Ah, bueno, entonces voy a ver eso, si lo puedo hacer. Muchas gracias. Si quieres se lo voy a volver a mandar. Va, está bien, mándemelo de nuevo. Ok, ahí se lo voy a Sí, porque no me llegó, Damaris. Sí, qué raro, aquí por porque cualquier cosa. no sé por qué. Lick, solamente una sugerencia por si quiere ahí quedar, quiere agarrar usted los dos grupos. Parasitología y anatomía animal la han suspendido, pero ahorita solo
tenemos una vez a la semana. Teníamos anteriormente, teníamos lunes, No hay martes problema. y miércoles. Pero ahorita solamente nos han dejado los grupos un día, un grupo va lunes, de otro grupo va miércoles y otro grupo va a ir viernes. Entonces tenemos prácticamente ahí ¿Eso un es pequeño. para laboratorio o para qué? No, es para citología y anatomía animal. Son esas clases las que nos han solamente las estamos recibiendo una vez a la semana. Por si usted quiere adaptarse, o no sé, creo que es para mientras nos ubicamos bien, pero tal vez en uno de esos días usted puede ubicar ahí su Pero clase. eso no será La siempre, clase dijeron presencial. nada más. Vaya, Sí, yo sé, gracias, no Evelyn, sé. por su dato. Dijeron que solo esta semana sería. Solo esta semana. Por eso igual, por Sí, eso porque pensaba, a mí lo no. sugería para que él se averigüe ahí cómo está la situación y que se pueda acomodar él, para que podamos quedar con él los dos grupos, pienso. Sí, fuera buenísima idea. Voy a averiguar entonces, Evelyn. Gracias. Gracias, Lee. No, ya sabe, un gusto. Hola, Sí, buenos Eduardo, días, Lee. dígame. Hola, buenos días. Una consulta. Ayer mencionaba que iba a ser grupos de 5 para trabajo, para hacer los trabajos. No sé si va a quedar para ahora. Y la otra sí me gustaría que se quedara usted. La verdad que siento que a usted sí le estoy entendiendo química, con usted creo que puedo aprender. Muchas gracias por el comentario. Gracias, en serio. Trato de explicarlo de la forma más sencilla, porque yo pienso que mientras más sencillo se lo explica a alguien, así agarra la onda, ¿verdad? Y muchas gracias. Sí, sí. Y sobre los grupos, todavía no lo vamos a hacer hasta saber cuándo van a... Si es que dividen el grupo, tengo que estar seguro. Porque imagínense si hago los grupos de 5 y de repente me los separan y ya no están juntos, lo del grupo de 5, va a haber problema. Sí, sí, tiene razón. Entonces vamos a esperar todavía, Marroquín. Bueno, entonces nos vemos hasta el jueves, ¿verdad? Y que tengan todos un buen día. Se cuidan. Muchas gracias, Lee. Usted también. Gracias, Lee. Adiós. Gracias, Lee. Feliz día. Gracias, Lee. Adiós, Lee. Gracias, licenciado. Pase buen día. Gracias, Lee. Feliz día. Adiós, feliz día. Ahora, dígame. Sobre los horarios del día viernes, la clase supuestamente era hoy a las 6:45 ¿va? Y siempre sería todos los días viernes así, o solo este día fue. No, todos los viernes. A todos los días vamos a tener clase a las 6:45. Sí, así es. Va, muchas gracias. No, ya sabe, un gusto. Feliz día. Solo una pregunta le quiero hacer sobre la información. Hoy mismo va a subir las diapositivas para leerlas un rato. Sí, ahora voy a subir la primera. Todo esto que acabamos de ver, usted lo va a subir a Classroom. Sí, ahí Classroom va a ser como nuestra pizarra que vamos a poner todas las cosas. Ajá. Sí, ajá, para llevarlo más en orden, para entender más cómo están las cosas. Exacto. Va, muy amable, licenciado. Pase feliz día. Nos vemos, se cuida, feliz día. Pero solo recordarles que el enlace No sé, dígame. que les quiero recordar que en el grupo de WhatsApp arribita en la descripción el enlace de Classroom, el que sí funciona, el que usted me mandó por correo cuando yo le escribí, ahí se pueden meter a Classroom y les abren cabal con su cuenta personal. Va, está bien, Anderson. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Anderson. gracias. Está bien.